Así que durante estos 8 o 9 domingos vamos a elegir un hombre o una mujer de la Biblia para poder estudiar, repasar su historia, ver cuáles fueron sus realidades y desde allí tratar de llevarnos algo cada fin de semana que nos permita vivir de manera práctica aquellas cosas que estos hombres y mujeres nos dejan a través de la historia bíblica. Y hoy queríamos comenzar con Caleb. Caleb es un personaje que está ahí un poco detrás de otro gran hombre que fue Josué. Y elegimos Caleb. Y elegí especialmente Caleb porque durante el año 2021 compartí un mensaje un sábado por la noche que quiero de alguna manera traer porque tiene mucho que ver con lo que va a pasar o con lo que nos invitaron quienes estuvieron aquí adelante a vivir, a pensar referido a este nuevo comienzo de año. Yo tengo la sensación de que cada comienzo de año es como que nuestras fuerzas se renuevan, es como que llegamos a ese 31 de diciembre agotados a las 23:58, 23:59 y sentimos como por arte de magia que 2, 3, 4 minutos después nuestras fuerzas se renuevan y todo aquello que no pudimos hacer durante el tiempo anterior, 3, 4 minutos después vamos a ser capaces de hacerlo. Me da esa sensación, ¿no? Como que muchas veces el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero estamos como con nuevas fuerzas y está buenísimo que así sea. Pero también tengo la sensación de que esas fuerzas duran muy poco, a veces semanas, a veces algunos meses, a veces mucho menos que semanas o meses. Y volvemos otra vez al mismo derrotero y volvemos a intentar y a luchar que el 31/12 llegue a las 23:59 y volver a tener otro ánimo el 1 de enero. Es como que estamos sobreviviéndole a cada año y tratando de llegar a fin para poder decir, bueno, puedo el próximo año cumplir algunas cosas. Me encanta Mafalda. Y en alguna de esas cosas le preguntaban, de algunas de esas historietas decía, bueno, ¿cuál es tu deseo para el próximo año? Bueno, que se cumplan los deseos del anterior y del anterior y del anterior. Es como que a veces entramos en una rueda de la que no podemos salir. Y podemos entrar en desesperación y arrancar, insisto, muy bien y llega marzo, abril y uno otra vez se cae a pedazos y no sabe cómo seguir adelante y ni qué hablar cuando llega junio, julio y nos llega el desánimo, nos llegan las faltas de ganas, nos llegan también el abandono de aquellas cosas que nos tenían activos, que fueron esos sueños que Dios puso en nuestro corazón, esos propósitos. Todo porque avanzamos y quizá, presumo, y es lo que quiero compartir en esta mañana, es porque tenemos un enfoque por ahí un poco equivocado de aquellas cosas que Dios nos promete o tiene para nosotros. Y especialmente es porque vemos nuestra vida como pequeñas fotografías y no como una gran película que todavía no se ha terminado de filmar, no se ha terminado de rodar, o por lo menos que no se ha terminado de transmitir y que le quedan muchas horas aún a esta película. Quizá caemos en el abandono, insisto, de esos ideales. Y estoy pensando en aquellas cosas que perseguimos, un poco la oración o las oraciones que hemos escuchado en esta mañana. Señor, nos comprometemos a muchas cosas, queremos vivir de acuerdo a eso y por ahí en el camino perdemos esos ideales porque nos invade el desánimo. Venimos de un par de años difíciles, duros, especiales. Y nos agarra este fin de año diciendo, bueno, ya se acabó cierta historia y otra vez volver a tener que usar el barbijo bien colocado, otra vez dejar el abrazo, otra vez extender el puño, otra vez preguntarnos si está bien que nos encontremos o no nos encontremos. Todas esas cosas que habíamos dicho, bueno, ya se acabó. Ya es historia pasada, pero no es historia pasada. Y nos puede pasar que en el camino tiremos la toalla. Quienes juegan al ajedrez entenderán esta frase, dirán, bueno, volcamos la reina. Así es, yo no soy jugador de ajedrez, pero la que se vuelca es la reina cuando uno dice se acabó. El rey, volcamos el rey. Vieron que no se jugaba al ajedrez yo tiro la toalla, entiendo un poco más de eso. Volcamos el rey y decimos final, game over, se acabó, no más para mí, basta para mí. Y a veces tenemos ganas de decir basta para todo
no para todos, basta para todos. Luchamos contra nosotros, contra no poder avanzar, contra darnos tumbos una y otra vez. Y muchas veces contra ese mismo escollo que viene y viene y viene. Quizá estamos hartos, se puede decir podridos desde acá adelante. Estamos así como agotados, cansados de pelear y de perder. Insisto, aparece marzo, vienen los problemas, las preocupaciones y otra vez la misma historia y otra vez las mismas preocupaciones. Aparecen nuevos y grandes problemas que antes no los teníamos en el radar. Tuvimos que aprender a luchar con nuevas cosas. Y eso a veces nos corre del foco, nos saca del proyecto, del sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y perdemos el rumbo y perdemos el objetivo. Y tenemos que luchar nuestras luchas propias y a veces las luchas de otros. Pero volvemos otra vez a decir, llego el 1 de enero y me renuevo. Y por ahí, insisto, el 2, el 3, el 4, el 7... volvemos a caer. Y yo en esta mañana, como dije hace unos meses, predicando esta misma idea en el grupo de jóvenes, yo quiero decir en esta mañana, hermanos, Dios no terminó con nosotros. Dios no terminó todavía con vos. Dios no cerró la página. Dios no acabó la tarea. Dios no puso en pausa tu vida y dijo, bueno, ahora me olvidé de vos, estoy muy preocupado con lo que está pasando en otros lugares. Dios no te abandonó porque está mirando otra historia o generando otra cuestión. Dios está pensando en vos. Dios no terminó aún su plan. Dios no completó su obra y hay promesa de que lo hará. Dios no terminó con vos. Puede parecer que haya puesto en pausa algunas cosas. Quizá desde tu mirada, quizá desde mi foto, desde tu mirada y desde mi foto, veas que algunas cuestiones están en pausa y uno quiera reactivarlas el 1 de enero y vuelva a sentir que se ponen en pausa ya por marzo o por abril. Pero Dios no terminó con vos, no terminó conmigo. Y Dios nos invita a no abandonar, a no claudicar, a no dejarnos vencer por estas cosas. Hay un proverbio popular del rock nacional que dice, el que abandona no tiene premio. Y saben, a mí me encanta muchísimo escuchar el rock nacional y me encuentro con muchas de esas frases. Y permítanme decirle que muchos de estos poetas creen que esas frases las pensaron o les vinieron a la mente. Pero cuando uno escucha esas cosas se da cuenta que son extraídas del libro de los libros. Que sin darse cuenta o sí dándose cuenta, muchas de las cosas que escriben los poetas, los artistas, tienen que ver con verdades que están en la palabra de Dios y muchas veces las expresan sin darse cuenta. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, a los que salgan vencedores les daré un lugar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dios no terminó con vos. Dios no terminó conmigo. No abandones. No abandones porque todavía hay mucho más. Este 2022 te tiene que encontrar con las ganas y las fuerzas de no abandonar, de buscar aún todo lo que Dios tiene para cumplir. Y Josué lleva el nombre del principal protagonista del libro y es un tiempo de conquista, de batalla, de guerra y de enemigos por conquistar. Es ahí donde vamos a ir a buscar a nuestro hombre del día, a Caleb. Y como para ubicarnos en la historia, ustedes conocen la historia, pero el pueblo de Israel estaba preso en Egipto, cautivo, esclavo en Egipto, esa es la idea correcta, y sale liberado por Moisés y transita muchos años en el desierto y a la muerte de Moisés asume como líder del pueblo Josué, y esto es lo que se relata en el libro de Josué y sobre el final de algunos de los libros anteriores. Y Josué es quien lidera esta travesía a tomar la tierra prometida, a agarrar la promesa que Dios había hecho. 40 años el pueblo vagó por el desierto y aún así Dios estaba esperando cumplir la promesa y diciéndoles no abandonen porque yo todavía no terminé, no abandones porque no terminé, no abandones porque el que abandona no va a tener este premio y el premio fue la tierra prometida. Y fue un tiempo de dificultades, ustedes conocen, un tiempo de guerra, de conquista. Tenemos algunas historias como la caída del muro de Jericó o la conquista de Jai, que muchas veces
hemos enseñado y predicado de esto. Y es allí donde se da un episodio que es donde aparece nuestro personaje o nuestro hombre del día de la fecha, y es Josué capítulo 14, versículo 6. Creo que lo vamos a tener ahí, pero si quieren leerlo conmigo, abran sus Biblias o enciendan sus Biblias y vamos a leer Josué capítulo 14, versículo 6. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, lo presenta, le da el linaje, le da entidad, le pone el apellido. Se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Y Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaban asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Esta historia, este pedacito al que refiere la lectura que estamos teniendo, la podemos ver completa en el capítulo 1 del libro de Deuteronomio. Algunos años atrás, Moisés le había prometido a Caleb, Moisés había enviado a algunos a ser de espías. Conocen la historia. Y todos menos Josué y Caleb vinieron con un informe desolador, diciendo: no, esto no va a funcionar. Ese equipo de exploradores volvió desanimando al pueblo y motivándolo a volver a Egipto, porque la cosa era difícil, no se podía. Salvo dos de ellos, Josué y Caleb, te trajeron un informe auspicioso, un informe motivador. Historia que podemos leer en los capítulos 13 y 14 del libro de Números. Y continúa, versículo 10. Después de presentarse ante Josué, Caleb le dice: ¿te acordás aquella vez que volvimos y que Moisés dijo tal cosa? Bueno, y el versículo 10 continúa diciendo: ahora, como podés ver, en todos estos 45 años, desde que Moisés hizo esta promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años y estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Vos recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Y dice cómo se llamaba ese lugar, y finalmente el cierre de este relato dice: y la tierra descansó de la guerra. Caleb recibió una promesa de Dios en boca de Moisés de un territorio, y esa promesa, hermanos, tardó 45 años. Cuando Moisés y Caleb hablan, tenía 40 años. Y trabajó y luchó y peleó 45 años. Y 45 años después se presenta ante el líder y le dice: ¿te acordás aquella conversación que pasó hace 45 años? Aquella promesa que recibí. Bueno, acá estoy listo para que se haga realidad. Fueron 45 años de espera. Una espera donde Caleb no estaba en pijama en casa, mirando la tele o haciendo zapping, sino un tiempo de conquista, de batalla, de dolores, de esfuerzos, de llantos y de sacrificios. Esos fueron los 45 años.
No fueron 45 años de tranquilidad, 45 años de quietud, fueron 45 años de esfuerzo, de dolor, un tiempo de pérdidas y de aprendizajes, de trabajo de Dios en su vida, 45 años de espera para que la promesa se hiciera realidad. Y muchos de esos años de desierto, de sequedad, de silencio, de soledad agobiante, de calor, de temerarios fríos por la noche, además eran acompañados por el desánimo, por la crítica, por la mala onda de todos aquellos compañeros que le habían dicho: hay que volver, no es bueno esto, hay que volver, volvamos. Pero Caleb entendió que Dios no había terminado con él. Caleb se esforzó 45 años y cuando se enfrentó a Josué entendió, vio, comprobó y transmitió que Dios no había terminado con él, que todavía tenía muchas cosas por cumplir. Caleb entendió que el que abandona no tiene precio. Caleb entendió que había que esforzarse y había que seguir para que Dios cumpliera su palabra. Dios se había enojado con los infieles, con los faltos de fe, con los inconstantes y llorones y quejosos que todo el tiempo estaban reclamando y murmurando. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Números capítulo 14, versículo 24. Se nos cortó la luz de allá y no anda al aire, ¿eh? Así que tenemos calor por eso, estemos tranquilos. Y Caleb se acercó y entendió lo que Dios había dicho. Quiero volver a leer Números capítulo 14, versículo 24. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Caleb no se olvidó que Dios le había dicho que le daría algo. Y yo me pregunto si Dios te dijo que te iba a dar algo, te prometió algo, pensó y soñó un proyecto con vos. Y quizá en estos 45 años de espera se te escaparon, te los olvidaste. Caleb no se conformó después de 45 años y le pidió a Josué, la reclamó de una manera correcta, pidió su cumplimiento. Caleb esperó 45 años sin perder el ánimo. Y quizá vos y yo arrancamos este 1 de enero con muchas ganas, con muchas fuerzas, pero lo que nos pase es 2, 3 meses después desanimarnos, caernos, rompernos en el camino y perder el foco y decir: Dios se olvidó de mí, Dios me abandonó, aquel plan, aquel sueño, aquel proyecto, aquella promesa que Dios puso en mi corazón se perdió. Y en esta mañana yo quiero venir a traerte el ejemplo de Caleb, nuestro hombre del día, para que veamos que Dios cumple su palabra, que cumple sus promesas, que Dios se puso cara a cara con este hombre y le dijo: yo te voy a dar una porción, y que pasaron 45 años. No sé qué le habrá pasado en la mente a Caleb en el año 22, cansado de la guerra, cansado de un montón de cosas. Bueno, no cansado porque la Biblia dice que no se había cansado, pero quizá a su alrededor todo era desánimo, nada era lo que él esperaba, y pasaron 20 años y pasaron 25 años, hermanos, no unos meses. Y este hombre se mantuvo firme, este hombre no abandonó, este hombre sabía que tenía con qué creerle a Dios, o por qué creerle a Dios, porque Dios era un Dios que cumplía sus promesas, era un Dios que no abandonaba a sus hijos, era un Dios que cuando puso y dio un sueño en la vida de alguien, hasta el final iba a perseguir, no importaba cuántos años habían pasado, y pasaron algunos años más y llegaron 45 años después. Y este hombre no había perdido el ánimo, sino que se acercó y le dijo: quiero aquella cosa que Dios me prometió a través de Moisés. Y quiero decir algunas, no sé si características, ideas que me vinieron a la mente leyendo el texto. Caleb supo que Dios lo mantuvo con vida para cumplirle la promesa, lo dice el texto. Dice: yo sé que Dios me mantuvo vivo y quiere y va a cumplir su promesa. Y me pregunto si alguna vez reflexionaste en por qué todavía te mantenés en la tierra, simplemente para
para pasar el tiempo, para calentar un banco, para engordar la panza o para vaya a saber qué cuestión uno tiene en la vida. Bueno, viviré estos años y después veremos qué pasa, cuando en realidad Dios te deja en esta tierra porque quiere cumplir su propósito en tu vida. En este año 2022 Dios quiere cumplir su promesa, su palabra. Lo quiere cumplir para la iglesia, lo quiere cumplir para la iglesia en la Argentina. Dios quiere cumplir su palabra. No nos deja acá haciendo, se decía una palabra, no sé si tiene mucho sentido, haciendo cebo, haciendo nada. Lupeando, dicen ahora los muchachos más jóvenes, ¿sí? Girando así, sin avanzar, como el trompo. ¿Vieron ustedes? Que gira muchas revoluciones por minuto, pero no avanza. Siempre está en el mismo lugar. Y Dios no quiere, no nos trajo hasta este lugar para hacernos girar como un trompo. Muchas revoluciones en el mismo lugar. Dios quiere llevarnos más allá. Lo hemos orado, lo hemos cantado. Y mantuvo Caleb la misma fortaleza, convencimiento, valor y coraje durante los 45 años, el día que miró cara a cara a Moisés y tenía ese vigor con 40 años, 45 años después, con 85 años, le dijo, mantengo el mismo vigor. Claramente era más viejito, claramente no debería tener los mismos bríos, pero él sentía, él sabía que tenía el mismo corazón, las mismas ganas, el mismo convencimiento, el mismo valor y el mismo coraje. No sé si las mismas destrezas, pero él no habló de las destrezas, sino habló de su valor y coraje. Y también conservó esa actitud para la batalla y tuvo una profunda fe, porque dijo que le diera una región donde había enemigos. No le dijo, dame el lugarcito que ya ganamos. Le dijo, ese lugar hay gigantes. Los hijos de Anac, muchos estudiosos piensan que eran los hijos de los hombres más grandes que habían habitado la tierra, los descendientes de ellos. Así que no era un terreno fácil. Y Josué, 45 años después de haber peleado por sus hermanos, dijo, bueno, ahora voy a pelear por mi familia y voy a ir a un lugar donde todavía hay enemigos. No me voy a quedar quieto. Tengo 85 años, no quiero la cosa resuelta. Dame el lugar donde están los anaquitas. Yo voy a pelear todavía, conservo valor para la batalla. Y Dios, si Dios quiere, Él me dará ese lugar. Eso hemos leído. No fue cómodo. Después de tanto y tanto esperar, yo creo que si en lugar de Caleb me hubiera acercado y le diría a Josué, 45 años de pelea al lado tuyo. Hemos ganado Jai, después de algunas cositas, hemos ganado Jericó y hemos ganado un montón de lugares que uno puede leer en el relato del libro de Josué. Dame algún lugar tranquilo, vos sabés que yo la peleo. Sin embargo, no hizo eso. No fue cómodo. Con 85 años se animó a pedir un lugar que aún necesitaba trabajo, que aún necesitaba esfuerzo, que aún necesitaba guerra, que aún necesitaba pelea. Enfrentaría a estos anaquitas. Y yo creo que Caleb tuvo una correcta apreciación de sí mismo. No creyó que era más de lo que podía ser, ni tampoco menos de lo que podía ser. Se miró a sí mismo y dijo, si Dios quiere, yo voy a expulsar a estos enemigos. Siempre el Señor por delante, un hombre con sed de que las promesas de Dios se hagan o se hicieran realidad en su vida. No le importaba su edad, lo dije. Y me pregunto si te importa tu edad. Me pregunto si te importa tu edad desde los dos lados de la vida, o porque sos demasiado joven, demasiado chico, o porque sos demasiado grande. Ya intentaste muchas veces, muchos 1 de enero, Diego, muchos 31 de diciembre intentando que la cosa cambie, muchos 2 de enero, pero la cosa no cambió y otra vez abandoné, y otra vez me perdí, y otra vez entré en ese círculo en el cual no pude salir y me desanimé y creí que Dios me había abandonado y creí que sus promesas no eran para mi vida. Muchos 1 de enero. Pero yo quiero decirte, hermano, no abandones, porque te espera la corona.
No abandones porque Dios va a cumplir sus promesas en tu vida. No abandones porque Él no se olvidó de vos. No abandones porque si te dijo que tenía un sueño y un proyecto para tu vida, lo va a cumplir. No abandones porque el que abandona no tiene premio. Estaba hambriento por lo que Dios le había prometido. Era un guerrero, un hombre de lucha, pero no se quedó en la mediocridad por no enfrentar enemigos. Y por último, lo dije también, pero un hombre que le creyó a Dios, un hombre que creyó en lo que Dios le dijo a través de su siervo Moisés, y un hombre que vivió de acuerdo a esa fe que había puesto en el Dios de dioses, en el Señor de señores. No me acuerdo del final del Salmo, ¿quién es Dios como nuestro Dios? Y yo estoy seguro que Caleb, al charlar con Josué, le dijo: no hay Dios como mi Dios. No hay Señor como el Dios de Israel. En Él yo puedo confiar. Hace algunos años, y sin hacer ningún tipo de apreciación deportiva, un técnico famoso se asomó a una ventana y dijo: crean porque tienen con qué creer. No sé si conocen esa historia. Y días más adelante ganaron el partido y ganaron una de las copas más maravillosas de la historia. Insisto, sin hacer, que su mente no se me vaya. Y yo pienso, si en aquel momento como hincha de ese club yo creí porque me dijeron cree porque hay con qué creer, cuando miro al Dios de Israel, al Dios del cielo, al Dios del universo y me dice: esperá y cree porque hay con qué creer. Y vaya si hay historias para creer. Y vaya si uno abre la palabra. Cantamos nosotros: lo harás otra vez. Vas a volver a abrir el mar en el desierto. Lo vas a volver otra vez a hacer. Hermanos, Dios quiere hacerlo con vos. Dios quiere hacerlo conmigo. No abandones. Dios no terminó de escribir su historia con vos. Está en una parte. Tu historia puede parecer muy oscura. Puede estar en la parte del nudo o del final. No importa. Pero Dios no terminó con vos. Sus promesas se van a cumplir. Sus promesas van a ser terminadas en tu vida. No te perdiste, no se olvidó, no está distraído, no está muy preocupado viendo cómo resolver los problemas trascendentales del mundo y olvidado en tu realidad. Dios te miró a los ojos un día, te ganó en la cruz y te dio un proyecto. Te dio un propósito, por eso te mantiene en esta tierra, por eso te mantiene vivo. Encontralo, búscalo, porque su promesa se va a cumplir. No importa si pasaron 45 años desde el día que fue dada, no importa si tenés 85, no importa si estás viejito o viejita, no importa si sos demasiado joven, importa que el Dios del universo te miró a los ojos, te salvó en la cruz cuando perdiste perdón por tus pecados y te dio un propósito, y Él no falla, Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas. No abandones porque Dios no terminó con vos. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 1 versículo 6: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Y estoy seguro, como si Pablo hubiera agarrado el libro de Josué y hubiera dicho: es verdad, Caleb. Entonces, estoy seguro de que quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Falta mucho todavía. No sabemos cuándo vuelve Cristo Jesús. Va a volver. Hasta que Él vuelva, su obra está en proceso. No abandones. No abandones. Seguí creyendo a Dios. Hay con qué creer. Aunque pasen 45 años, hay con qué creer. Las promesas que Dios te dio son sí y amén en Él. Todas, decía el himno, todas las promesas del Señor, ¿quién se lo sabe?
son apoyo. Yo no me lo sé. Me sé el himno, pero no me sé la letra. ¿Cómo dice Juan Pablo? Son apoyo poderoso de mi fe. Dios va a cumplir su promesa en tu vida. Te invito a cerrar los ojos, a orar. Laura nos cantó hace un ratito esta canción, te entrego mi vida, llévame. Quiero pedirte que escuches y que como nos invitó Laura, como nos invitó Vane, como nos invitó Mati, puedas entregarle tu vida al Señor, entregar este año, pero no solamente como una ilusión. No, esto no es un inflador anímico, no es motivación a tu mente o a tus emociones. Son verdades espirituales expresadas. No tienen que ver ni siquiera con quién las dice el Señor en su palabra. Él cumplirá su propósito en vos. Él va a cumplir sus promesas. Está seguro el apóstol Pablo escribiéndole a los filipenses, pero hablándonos a todos, que Dios, que comenzó la buena obra en tu vida cuando aceptaste la salvación dada por Jesucristo en la cruz, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y Él vuelve, vaya si vuelve. Te entrego mi vida, te entrego mi ser. Te doy todo lo que quieras tener. Toma mis sueños, mis planes también. Yo sé que me llevarás más allá de mi soñar. Historias bíblicas y cantamos las canciones, me los imagino a los personajes cantando las canciones. Y me lo imagino a Caleb diciendo: llévame a ese lugar donde lo de alrededor no importa. Y me imagino que miraba alrededor y veía una locura de guerra y a los 25 años no tenía manera de decir. Pero él seguía cantando: llévame a ese lugar, llévame a ese lugar donde alrededor no importa, ahí es donde necesito estar. Quizá lo que nos falte para no desanimarnos más es ponernos en el centro del corazón de Dios, abrazarlo, creer que Él está obrando en nosotros a pesar de las circunstancias y terminando y completando su obra, porque el Señor no falla nunca. Abracémonos al Señor para que Él nos lleve mucho más allá. Señor, gracias en esta mañana, gracias Jesús, porque nos hablaste de que entramos, desde que saludamos a nuestro hermano, nos hablaste con cada cosa, Jesús, y yo creo que nos hablás con la vida de este hombre, Caleb, con su fervor, con su convicción de esperar y de creer que la promesa se iba a cumplir, de saber en quién esperaba, de saber en quién creía, sin importar lo que le pasaba alrededor, sin importar si era 1 de enero, si era 2 de enero, si era 15 de marzo.
Este hombre esperó 45 años para que vos hicieras realidad la promesa que le habías hecho a través de tu siervo Moisés. Queremos pedirte, Jesús, que afirmes estas verdades, que afirmes lo que dijiste a través del apóstol Pablo, que la obra se iba a completar, iba a quedar completa, que empezó y va a quedar completa en nosotros. Que no te olvidaste, que todas las promesas son apoyo de nuestra fe, que todas las promesas se cumplen. Señor, vos nos hiciste promesas generales que queremos que sean cumplidas en nuestra vida, pero nos has hecho promesas particulares. Has soñado proyectos para nuestra vida, has soñado ministerios, has soñado que nuestras manos sean agentes de sanidad, que nuestras manos toquen y bendigan. Has soñado que nuestras manos provoquen bendición, y nosotros no queremos quedarnos en el camino por no creerte o por pensar que te olvidaste de nosotros. Seguí el proceso que empezaste, Jesús. Seguilo con la iglesia de la Puerta Abierta, Señor. Te amamos. A veces nos perdemos en el camino, somos débiles, no entendemos. También nos pasa que creemos que tus proyectos, tus sueños, tus planes para nosotros como iglesia están detenidos o estás preocupado en otras cosas, Señor. No importa en qué año estemos, queremos pedirte que esas palabras, esos sueños, esos proyectos que soñaste se hagan realidad en la vida de la iglesia de la Puerta Abierta, y que cada uno de nosotros pueda servirte con fervor y ponerte en primer lugar, para que en el 2022, 2023, 2024 o cuando sea, vos cumplas tu promesa en nosotros y nos encuentres fuertes, vigorosos, expectantes, viejitos, pero con el mismo valor de hace 45 años para pelear y seguir conquistando la tierra. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén.